La crisis económica es un problema que día a día afecta a nuestra sociedad, que poco a poco se deteriora en nuestras vidas. Hoy tratamos de comprender por qué se da dicha situación, y no solo eso, sino cómo solucionarlo y controlarlo. En 1980 concluía la dictadura militar más larga del siglo XX en el Perú. El país retornaba a la democracia con la inauguración del segundo mandato de Fernando Belaúnde Terry. Asimismo, el país ingresaba sin saberlo a una de las décadas más difíciles de la historia. Ingresaba a la década perdida. Esto debido a la incapacidad del Estado durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, al hacer frente al proceso de descomposición política, social y económica que experimentó el país debido a la profunda crisis económica y al accionar de bandas terroristas como Sendero Luminoso y el MRTA. El gobierno generó muchas expectativas entre la población, ya que se trataba del retorno a la democracia, pero la población lo que no sabía es que en esa década aparecería un fenómeno terrorista denominado Sendero Luminoso, que hará que todo el Perú entre en conmoción. Sería un coche bomba. Este grupo terrorista, dirigido por Abimael Guzmán, a partir de 1983, intensificó su campaña imponiendo un régimen de terror en el sur andino y asesinando a miles de campesinos y autoridades locales. La reacción del Estado, sin embargo, fue lenta. Se declaró el estado de emergencia y se envió a las Fuerzas Armadas a combatir a los subversivos. El hecho agravó el conflicto, pues costó miles de vidas. En 1983 ocurrió un fenómeno del Niño que golpeó fuertemente al Perú, ocasionando sequías e inundaciones, lo que afectó la agricultura y el mercado de alimentos. ¿Cómo le afectó a usted el fenómeno del Niño durante el gobierno de Fernando Belaúnde? El fenómeno del Niño nos afectó mucho porque me tocó ser testigo de uno de los más severos cambios climáticos del siglo XX, ya que en la provincia donde yo vivía me afectó mucho en la agricultura, porque había mucha sequía y no había productos para llevar, como por ejemplo la papa, el camote, menestras, y por eso también se elevaron los precios en los mercados. En 1985 entra por primera vez en el poder el partido aprista representado por Alan García Pérez. Los primeros años de su gobierno se caracterizaron por un populismo del Estado centrado en arriesgadas medidas económicas, que trajeron una situación de aparente bonanza. En 1987, el presidente García anuncia la estatización de la banca, causando pánico en el sector financiero. La medida fue tomada a causa de las desigualdades económicas que padecía el Perú. El Perú entra en una grave crisis económica que lleva a una hiperinflación histórica. La cantidad de ceros era una característica principal de la moneda peruana en el año 1990. 300.000 indies por $1. Eso es lo que valía nuestra moneda peruana en ese entonces. ¡Escucha, García! ¡La olla está vacía! El gobierno de Alan García, la hiperinflación, ¿de qué manera afectó la economía de su familia? Bueno, en cualquiera de los casos, cambiar los precios de la noche a la mañana
Eso afectó profundamente no solamente en familia, a todo el mundo, ¿no? En el sentido de que comenzaron a hacer las colas. Yo me acordaba que iba con mi madre a buscar en las bodegas y unas enormes colas se veían, parecía que fuera entrada para ir a un estadio, para un cine, pero era simplemente para reclamar 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, ¿no? Eso afectó de manera contundente la economía de las familias peruanas y sí, un cambio drástico, un aumento de precios que pasó al escándalo con el famoso economista Hurtado Miller. Creo que es importante dedicarle unos minutos a esos fajos de papel sin valor, los tristemente célebres intis, que fueron parte de la más grande hiperinflación en la historia del mundo, para que en especial los jóvenes de hoy, los que no vivieron ese negro capítulo, tengan una idea clara del desastroso manejo económico de García y compañía. Fabricar esos coloridos billetes era lo que más costaba, y lo peor de todo, les costaba a todos los peruanos. Pero la crisis económica se profundizó aún más cuando el gobierno empezó a utilizar su famosa maquinita para fabricar billetes, como si de hacer pan se tratara. Si García prometía un aumento para tranquilizar a la gente que protestaba en las calles, al día siguiente se prendía la maquinita para fabricar billetes y cumplir la promesa. Fue irresponsabilidad de Alan García, aún sabiendo que sus intis llevaban al país al borde del colapso, ordenar la emisión de las nuevas denominaciones de 5.000, 10.000, 50.000, 100.000 y 500.000 intis, y en el colmo ordenar la emisión de billetes de 1 millón y 5 millones de intis en los 2 últimos años de su gobierno. Y producto de tanta maquinita, en 1990 García dejó totalmente llenas las bóvedas del Banco Central de Reserva, pero llenas de toneladas de billetes que no valían nada. Aquí hay más imágenes de la época, increíble. Para pagar estos precios, los peruanos teníamos que ser millonarios. 1 millón por el azúcar, 2 millones por la leche, 3 millones por el aceite, y vaya que lo éramos. Pero esos billetes no valían nada. Con todos los millones de entonces, hoy no nos alcanzaría ni para el té. En la década de 1990, el ingeniero Alberto Fujimori derrotó sorpresivamente al afamado escritor Mario Vargas Llosa. Fujimori no contaba con un plan ni equipo de gobierno, pero se presentó como el candidato de los pobres y nuevos en política, frente a los grupos empresariales y políticos tradicionales que rodeaban a Vargas Llosa. Con los bolsillos repletos de intis, agarró el shock a los peruanos. Era las 9 de la noche del 8 de agosto de 1990, cuando el ministro de Economía, Juan Carlos Hurtado Miller, anunciaba a través de la televisión
que se iniciaría un paquete de medidas económicas, mejor conocidas como el shock económico. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. Que Dios nos ayude. Sería la frase que resonaría en los oídos del Perú de los 90s. El shock, Hurtado Miller, la ciudad estaba vacía, sin buses y con los negocios cerrados. Las madres se reunían para cocinar a leña. El querosene era un combustible de lujo. 3 jóvenes fallecieron, 2 mientras hacían la cola para comprar azúcar y 1 en un intento de saqueo. Los billetes de intis colmaban los bolsillos, pero habían perdido casi todo su valor. Los subsidios dados por el gobierno de Alan García se habían eliminado. Los precios se dispararon. Pero, ¿qué había causado niveles tales de hiperinflación? El gobierno anterior había reducido el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones y subsidiado el precio del combustible. En 1985, el INTI hizo su aparición en la billetera peruana. Sin embargo, la inflación hizo que con la famosa maquinita llegáramos a tener ya en 1990 billetes de hasta 5 millones de intis. Antes que me destruyeran y antes que el terrorismo tome el control del poder y destruya la democracia, yo doy el paso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción. Prensa, compadre. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Cuál es la orden, jefe? Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial. El gobierno tomaba el control, incluyendo el Congreso, pero repito, temporalmente, porque precisamente había que aprobar urgentemente las leyes antiterroristas que no salía del Poder Legislativo. Tuve la oportunidad de salir a las calles el día 6 de abril de 1992. Una multitud, una muchedumbre, todos en la calle aprobaron la medida, apoyaban y decían nuevamente: ¡viva el chino! ¿Por qué cree usted que el expresidente Alberto Fujimori cerró el Congreso el 5 de abril? Lo cerró para tener la mayoría del Parlamento, porque justamente en ese contexto político el Congreso estaba muy dividido y lo que Fujimori necesitaba era que el Congreso esté a su favor para que le dé facultades para poder gobernar tranquilamente, y creo que era un factor el cual que aprovechó. Es que también el Congreso estaba bastante decaído en el sentido de prestigio, y eso fue simplemente una causa, ¿no?, que originó que tuviera la potestad de cerrarlo. ¿Cree usted que fue correcto que el expresidente Alberto Fujimori haya tenido la drástica medida de esterilizar a mujeres campesinas? Te quitaran la potestad de ser madre, no sin que te lo pregunten. Creo que a nadie le gustaría eso, y fue algo en el cual trajo una consecuencia moral y humanitaria bastante fuerte en ese sentido, ¿no? No fue lo correcto, ¿no?, a llevar de manera oculta que estas mujeres, pensando que eran simplemente vacunas, fueran esterilizadas. No me parece a mí que estuviera en lo correcto en ese sentido. Para derrotar Sendero Luminoso y el MRTA, Fujimori promulgó drásticas leyes antiterroristas, logrando la captura de muchos subversivos. En 1992, la policía capturó a Abimael Guzmán, jefe de Sendero Luminoso, y Víctor Polay, jefe del MRTA. Paralelamente, Fujimori apoyó al grupo militar Colina, que cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, 1992, entre otros crímenes contra los derechos humanos.
las elecciones de 1995, Fujimori logró reelegirse derrotando a Javier Pérez de Cuéllar. En esta nueva etapa, el autoritarismo y la corrupción se hicieron más evidentes. Su principal asesor, Vladimiro Montesinos, se hizo cada vez más poderoso, llegando a controlar mediante el dinero sucio a congresistas, medios de prensa, jueces y altos mandos militares. El líder opositor Alejandro Toledo organizó grandes movilizaciones, Marcha de las Cuatro Suyos, tratando de derrumbar la dictadura, pero esto solo fue posible después de septiembre del 2000, cuando se descubrió el primero de los llamados Vladivideos, que demostraban que Montesinos sobornó a muchos congresistas, empresarios y periodistas para que apoyen a Fujimori. El corrupto asesor fugó a Venezuela y Fujimori se refugió en Japón, desde donde envió su carta de renuncia. En Lima, el Congreso lo destituyó por incapaz moral y entregó al mando provisional al doctor Valentín Paniagua. En conclusión, el Estado peruano en la década de los 80 no estuvo preparado para enfrentar a un enemigo interno como Sendero Luminoso o el MRTA, los cuales proponían un tipo de guerra no convencional para la cual las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no estaban preparados. Los principales afectados a la guerra interna fue la población peruana, sobre todo la población rural de las zonas de emergencia en donde el conflicto fue mucho mayor. Por otro lado, en la década de los 90, Alberto Fujimori en su primer gobierno fue admirado por la rapidez con la que se erradicó la crisis que vivía el Perú en ese momento, debido al gobierno de García, pero merece estar encarcelado por infringir la ley.